Okay. Ready? Okay. Okay. Amen. Buenas tardes. Una vez vamos a estar retomando nuestro estudio y han sido 2 semanas que no pudimos tener el servicio en español, pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí, amén, en la iglesia del Nazareno, y pues a seguir adelante, amén, a seguir retomando la palabra del Señor y a seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos la iglesia del Nazareno, la Trinidad del Nazareno, aquí en Yakima, Washington. Y las puertas están abiertas para aquellos que quieran venir. Sabemos lo que está pasando ahorita y por lo del COVID, pues sabemos que tiene que haber un distanciamiento. Amén. Y por lo tanto, pues sabemos que muchos deciden verlo a través de Facebook, a través del internet, y hay varios que pues deciden acompañarnos. Y les damos las gracias en este momento, pues a los únicos que están con nosotros o que están aquí en este lugar es a mi familia, amén, y le doy gracias a ellos también por ser parte de este tiempo, amén. Así vamos a estar haciendo una oración, amén, para poder empezar nuestro servicio en español y dejarlo en las manos de Dios. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por ser fiel, Señor. Señor, sabemos que tú permaneces fiel, Padre. Señor, y dejamos este servicio en tus manos. Que tú te muevas, Señor, que tú pongas palabras, Señor, de aliento, de vida, Señor, y palabras, Señor, sazonadas con tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tú tomes control, Señor, sobre todas las cosas en este tiempo, Señor, que lo dedicamos a ti, Señor. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Entonces, pues nada más para hacer un recuento a lo que habíamos estado hablando en las primeras presentaciones o en las primeras predicaciones. Nada más un recuento de que Dios es el creador, amén. Dios, miramos en Génesis que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, amén, de él. Miramos que el ser humano era perfecto delante de los ojos de Dios, amén. Reflejaba quién era Dios, amén. Lo miramos lo vemos en Génesis, cuando Dios creó el mundo. Dice que el ser humano fue contaminado, amén, por medio de su desobediencia, amén. Vemos que el ser humano fue contaminado en su alma, amén, en su espíritu, amén. El cuerpo del ser humano seguía reflejando, hasta cierto punto seguía reflejando quién era Dios, amén, porque era un ser humano que no había sido corrompido hasta el momento que decidió desobedecer a Dios, tomar del fruto, y fue en ese momento cuando sus ojos se le abrieron y que se dieron cuenta de que estaban desnudos, y fue en ese momento que sintieron vergüenza y se escondieron por el hecho de que habían desobedecido a Dios y darse cuenta de su desnudez. Entonces vemos que hasta en ese punto, cuando decidieron tomar del fruto y comer, hasta ese punto, amén, que fue que sus ojos se les abrieron y se sintieron vergüenza, se escondieron de Dios, y en ese momento vemos que el pecado, o dice la muerte, el pecado entró al mundo, amén, por medio de esa desobediencia. El problema no fue que fueron seres humanos, pero el problema fue que desobedecieron a Dios y creyeron a la mentira, amén. Creyeron a la verdad que fue manipulada por Satanás para hacerlos caer en desobediencia.
Estuvimos mirando eso. Amén. El problema no fue algo que estaba en el ser humano, el problema fue que algo contaminó al ser humano, fue algo que vino de fuera, amén, a contaminar al ser humano. No fue dentro, el problema no fue dentro del ser humano, fue fuera del ser humano que vino a contaminar al ser humano. Miramos eso, lo miramos en la palabra de Dios en Génesis 2 y estamos mirando cuáles son las repercusiones de eso. Dice que por medio de un hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado, dice, la muerte pasó a todo el mundo. No hay excepción de persona. Amén. No hay, miramos que no hay, dice, no, todo el mundo. Amén. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio de que el pecado entró al mundo, dice, la muerte pasó a todo el ser humano, a todo el mundo. No hay excepción. Amén. Siguiendo con eso, sabiendo que el problema radica en la vida espiritual del ser humano, como lo vemos en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, dice, Nicodemo, no me malinterpretes, y lo podemos estar mirando, amén. Si quieren ir a Juan capítulo 3, amén. Dice, en Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí estamos mirando a este hombre, dice que era un maestro. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Si así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no recibís vuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces aquí estamos mirando lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Dice, es necesario que el hombre tenga que nacer de nuevo, pero dice, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no radica en el cuerpo físico. ¿Amén? No es este cuerpo físico lo que está mal en el ser humano, es lo espiritual dentro del ser humano. ¿Amén? Miramos que el ser humano, Dios creó al ser humano ¿con qué? Dice, con un cuerpo, con una alma y un espíritu. Todos tenemos un espíritu. Todo ser humano tiene un espíritu. Todo ser humano tiene un cuerpo físico y todo ser humano tiene una alma.
Y dice que dentro de esa alma nosotros tenemos ¿qué? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestra voluntad. 4 cosas hay dentro de nuestra alma que son las que hacen o son las que integran o dan vida o se expresan hacia afuera usando este cuerpo físico. Dependiendo qué es lo que está dentro del ser humano, qué es su espíritu, cómo su espíritu se está desarrollando o cómo su espíritu está siendo influenciado, amén, a través de su cuerpo físico y a través de su alma, es lo que refleja, dice, es de la abundancia del corazón, dice, es lo que sale por la boca. Entonces dice, es de lo de adentro, lo que hay dentro del ser humano es lo que se refleja, amén, a través de nuestro cuerpo físico. Dice, si nuestro cuerpo físico, si nuestra alma, si nuestro espíritu están en comunión con Dios, claro que todo va a salir, amén, cosas buenas. Todo va a salir. Lo que, si el Espíritu de Dios está con el control de tu espíritu, vas a tener una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación hacia afuera, vas a tener una buena imagen hacia afuera, tu imagen va a ser buena hacia afuera. Vas a reflejar quién está dentro de ti, quién es ese espíritu que está controlando tu espíritu. Amén. Va a dar una influencia a tu alma y tu alma va a dar una influencia a tu cuerpo físico y tu cuerpo físico va a reflejar lo que está allí, lo que estaba pasando en el huerto del Edén al principio. Miramos que Dios mandó a Adán a que le diera nombre a todos. Amén. Adán no dijo, oh no voy a hacerte caso. No. Yo voy a hacer mis cosas. No, Adán dice, obedeció a Dios y le puso nombre a todo animal de la tierra. Y todo ese nombre que le puso Adán hasta este día es. Adán fue obediente en un tiempo a Dios. Solo reflectaba quién era Dios. Pureza delante de pureza en su cuerpo, pureza en su alma, pureza en su espíritu. Había una comunión con Dios en ese momento. Y cuando nosotros tenemos ese espíritu de Dios morando dentro de nosotros, claro que lo que va a pasar en nosotros, vamos a reflejar también como la vida de Adán en ese tiempo. Comunión con Dios, acercamiento con Dios. Es por eso que nosotros debemos entender, amén, y lo vuelvo a recalcar, que el problema no es el ser humano, el problema es lo que controla al ser humano. Ya sea, nosotros vemos en las cosas de Dios, no hay mitad, amén. Si dice la palabra de Dios, dices, ¿eres frío o eres caliente? No puede ser tibio. ¿Es blanco o es negro? No hay medio, no hay nada medias. ¿O estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros o tenemos al Espíritu de Satanás controlando la vida del ser humano? No hay de otra. No hay de otra. Si estamos con Dios, claro que vamos a reflejar lo que Dios es en nuestras vidas. Toda nuestra alma va a reflejar a través de este cuerpo físico, va a reflejar quién es el que mora en nosotros. La palabra de Dios nos enseña, dice que los frutos del Espíritu son unos y los frutos de la carne, en este caso, la carne es a Satanás, es el diablo. Amén. Vamos a ponerlo de esa manera porque Dios no dice los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, los frutos de Satanás son unas, amén, son otros, dice que es la maldad, la ira, todos los frutos de estar viviendo bajo el control de Satanás son unos, claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces hay dos cosas muy diferentes. Si nosotros estamos viviendo bajo la autoridad o bajo la obediencia o
debajo de Dios son nuestros frutos en nuestra vida física, en nuestra vida, en nuestra alma, van a ser unos reflejando a Dios. Y si vivimos bajo la autoridad de Satanás, o la sumisión de Satanás, vamos a tener los frutos. En Romanos también dice que si nosotros nos sometemos a esclavos, dice, ya sea para Dios, nos va a llevar a una vida, dice, correcta, a una vida pura, a una vida santa. Pero si nos ofrecemos como esclavos a Satanás, dice, nos va a llevar a una vida, ¿qué? De destrucción. Nos va a llevar a una vida, dice, alejados de Dios. Por eso es que debemos entender, debemos saber, debemos pensar y meditar en lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra. Dice, ahorita estábamos leyendo en Juan capítulo 3. Amén. Dice, capítulo 3, versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay un problema en la vida del ser humano, pero ese problema, lo recalco, no es físico. El problema es espiritual. El problema es espiritual. Hay otra cosa de que el ser humano tiene que llegar a reconocer, nosotros tenemos que llegar a reconocer que estamos en un problema, o que vivimos nuestra vida, ya sea, como les dije, ya sea en obediencia a Dios o en obediencia a Satanás. Tenemos que reconocer en qué punto estamos nosotros viviendo nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos que porque nosotros no le hacemos nada mal a nadie, nosotros nos consideramos que somos unas buenas personas. O nosotros pensamos de que porque yo no hago, yo no fumo, yo no uso alcohol, yo no uso drogas, yo no digo mentiras. Pensamos que son todas esas cosas, ¿saben? Porque yo no hago todas las cosas que otra gente hace, yo soy buena persona. Pensamos que eso es lo que nos hace bueno, realmente. Y eso es realmente lo que nos hace, lo que hace al ser humano bueno. La palabra de Dios es, dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Vamos a ir a Romanos y vamos a ver. Dice, vamos a ir a Romanos y voy a estar leyendo el capítulo 5. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leer el versículo 1, el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fidelidad, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fidelidad a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce la prueba, y la prueba produce la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
o por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún en aquellos que no habían pecado como Adán, aún ellos vivían en pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán. Todo el mundo se constituyó pecador. Miramos que Adán y Eva no tuvieron hijos antes de pecar. Imaginen la diferencia que hubiera sido. Adán y Eva no tuvieron hijos antes de pecar. Adán y Eva tuvieron hijos o tuvieron su descendencia después de haber pecado. Es por eso que la palabra nos dice que nos dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y porque el pecado entró, pues, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso fue después de que Adán y Eva pecaron. La muerte pasó a todo el mundo. Dice, no obstante, vamos a ir leyendo el 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o la desobediencia de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿sí?, abundaron mucho más para los muchos. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo, transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia,
para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pues ¿qué diremos? Dice el capítulo 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos o seguiremos pecando? Dice, para que la gracia abunde. Dice, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por medio del bautismo, a fin de que con Cristo, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es mucho, es mucho, pero algo que aprendí, y algo que aprendí de alguien, que me dice, siempre cuando leamos la palabra de Dios, trata de leerla, no nada más un verso, no nada más dos versos, dice, trata de leer en contexto. Amén. Tratar de leer en contexto para que podamos entender de lo que está hablando, amén, la palabra de Dios, o a lo que se está refiriendo la palabra de Dios. Dice que nosotros, dice, tenemos que morir espiritualmente. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, en este caso el espíritu que mora en el ser humano, el espíritu que heredamos de Adán y de Eva, el espíritu que heredamos de ellos, un espíritu contaminado por el espíritu de Satanás, dice, muera en esa cruz. Muere en la cruz, dice, así como nosotros morimos en esa cruz, también vamos a ser, dice, vivificados, dice, siendo unas nuevas criaturas espirituales. Nos referimos al versículo que estuvimos leyendo con Nicodemo. Es necesario que, dice, que nazcas de nuevo, pero para poder nacer de nuevo hay que morir primero. Para poder nacer, dice, hay que morir. ¿Morir cómo? ¿Físicamente? No, Dios no te dice eso, Dios no nos dice eso en su palabra. No tienes que morir físicamente, dice, tienes que morir espiritualmente. Es el espíritu que mora en el ser humano. Es el espíritu que el ser humano heredó, amén, de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Ese espíritu tiene que morir en esa cruz. Y ahí tiene que quedar. Dice el hermano Rigo, dice, así como Jesús murió, así como Jesús, dice, fue crucificado en esa cruz y ahí quedó clavado por 6 horas, dice, sangrando hasta la última gota, así es el cuerpo del hombre, el cuerpo espiritual del hombre que tiene que quedar allí clavado por 6 horas, dice, hasta la última gota. Nuestra vida espiritual tiene que quedar allí, clavado, junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea, no una, no 2, no 3 minutos, 6 horas quedó allí nuestro Señor Jesucristo. Así mismo tiene que estar nuestra vida espiritual. Y ahí tiene que quedar. Ahí tiene que quedar nuestra vida espiritual para que podamos volver a nacer. Así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, así nuestra vida espiritual resucita juntamente con Él, dándonos ahora, dice que, la autoridad y el poder sobre el pecado. Pero tenemos que reconocer que hay algo en nuestra vida espiritual, que hay algo malo. No es el fruto del pecado lo que hace al ser humano pecador. Es la raíz. Es la raíz que da fruto. Y esa raíz la miramos. Hablando espiritualmente, es la raíz que heredamos de Adán y de Eva.
como estuvimos leyendo, es por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte a todo el mundo, a todo ser humano. No hay distinción de persona, no hay rico ni pobre, no hay feo ni guapo. No, todo el mundo es constituido pecador. Y los frutos del pecado son claros, los miramos día a día. Día a día miramos el fruto del pecado en la vida del hombre. ¿Y cómo podemos acabar con eso? Nos preguntamos, ¿cómo podemos acabar con eso? ¿Cómo va a ser, qué es lo que va a hacer el ser humano para acabar con eso? Ningún programa, ningún programa de la sociedad, implementado por la sociedad o por el hombre, te da la libertad que Dios te da o que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que hay programas que te sacan del vicio, que te ayudan a salir del vicio del alcohol. Yo sé que hay programas que te ayudan a salir del vicio de la drogadicción. Yo sé que hay programas que te ayudan. Hay muchos programas. Hay muchos programas. Y gloria a Dios por eso. Yo no estoy en contra de eso. La gente lo necesita. Pero también la gente necesita ser liberada, no nada más del vicio del alcohol, no nada más del vicio de las drogas. Y todos esos programas que miramos, ¿sabes? De la ansiedad. No nada más necesitan ser liberados de eso. No nada más necesitan ser ayudados por eso. Ellos te ayudan en esa área. Pero Dios te ayuda con lo que te causa estar en esas áreas. Dios te ayuda con la raíz de esos problemas. Y yo levanto la mano porque soy el primero, como decía Pablo. ¿Sí? Yo soy el primero. Yo no tuve que, gloria a Dios que yo no tuve que estar en esos programas. Dios trató con mi vida. Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de ahí. Dios me restauró. Y muchos de mis amigos me conocen. Y ellos pueden dar testimonio de eso. No nada más son palabras mías que salen de mi boca en este momento. Ellos pueden dar testimonio del viejo Julio. Me tuve que humillar. Tuve que hacerme humilde delante de Dios y reconocer que yo no podía hacer nada si no era por Él, si no era Él. Dice, la humildad es la admisión honesta de lo que somos delante de Dios. Reconocer quiénes somos delante de Dios. Tiene que haber ese punto en nuestra vida de reconocer que sin Dios no podemos. Puede haber un deseo en nuestra vida, como lo había en mi vida. ¿Cuántas veces no había ese deseo dentro de mí de dejar esa vida de pecado? ¿Cuántas veces no traté? Pero nada más se quedaba en puro deseo. Se quedaba en puro tratar y tratar y tratar. ¿Cuántas veces no pasé por ese proceso? Hasta que reconocí que yo ya no podía más. Hasta que reconocí quién era yo delante de Dios. Hasta que reconocí y Dios abrió mis ojos y me hizo reconocer que había algo dentro de mí que me estaba llevando a la muerte. No nada más la muerte física, pero una muerte espiritual también. Reconocí que estaba yo siendo esclavo de Satanás.
reconocí que estabas yo siendo, dice, un títere de Satanás. Él está usando mi vida para destruir. No nada más mi propia vida, pero para destruir también a los que estaban cerca de mi vida. En este caso, mi familia. Y muchos pueden decir, pues esas fueron tus propias decisiones. Dice, sí, pero esas son mis propias decisiones, pero mis propias decisiones también estaban siendo influenciadas por alguien más. El ser humano, dice Brother Rigo, el hermano Rigo, dice, el ser humano no está en esta vida. Dice, cuando no tienes un padre, ¿cómo se dice? ¿O ni madre? Huérfano. El ser humano no anda huérfano en esta vida. Tú no andas huérfano, tú no andas huérfana en esta vida. El ser humano no anda huérfano en esta vida. O tienes un padre, ya sea Dios o sea Satanás quien guía tu vida espiritualmente. Pero no andas huérfano. Tú no nada más eres tú. Brother lo recarga muy bien y es cierto, es verdad. El ser humano no anda huérfano en esta vida. O pertenece a Dios, o deja que Dios sea su Padre y vivir en obediencia, o se somete a Satanás y es esclavo de Satanás. No hay otra, no hay ni uno solo. El ser humano no anda vagando por el mundo nada más él solo. O es influenciado, o su vida es influenciada por Dios a través de su Espíritu Santo, o es influenciada por Satanás, por sus demonios. No hay de otra. No puede ser nada más tú en esta vida. Porque si sería ese caso, en ese caso, entonces tú serías un Dios. No hay esa área, no hay medios entre Dios y Satanás, no hay medias, no hay nada de eso. El ser humano no anda huérfano, o anda con Dios, o anda sin Dios. Pero sin Dios ya sabemos quién es el que guía su vida. Pero nunca puede estar solo como ser humano. O es con Dios, o es sin Dios y es con Satanás. ¿Es Dios o es Satanás? El hombre no puede estar a medias nada más. No puede. No hay eso. Entonces hasta que el hombre reconozca, así como Jesús habla a Nicodemo y le dice, Nicodemo, es necesario que tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Hasta entonces es necesario que reconozcas eso. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde está tu camino? ¿Dónde estás caminando? ¿En qué área estás caminando? ¿En qué área estás viviendo? Hasta que no reconozcas. Y en humildad, dice, la humildad es la admisión honesta de lo que somos delante de los ojos de Dios. Y de lo que seríamos sin su gracia y su amor. Dice, es la comprensión de todo lo que tenemos. Es la comprensión de que todo lo que tenemos y todo lo bueno que somos proviene de Él. El hombre no es bueno por sí mismo. Ser bueno proviene de un lado, proviene de alguien. El ser humano no puede ser bueno por sí mismo. El ser humano no puede ser bueno nada más por él. Así lo mismo, el ser humano no es malo nada más porque él es malo. Proviene de alguien. Hay alguien controlando la vida del ser humano. Por lo tanto,
No tenemos razón para jactarnos. Dice, el orgullo nos ciega a nuestras propias fallas y magnifica las de los demás. El orgullo nos ciega. El hombre orgulloso y la vanagloria del hombre lo aleja de las cosas de Dios, porque pensamos, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo no le hago nada malo a nadie. ¿De dónde viene el orgullo y la vanagloria del ser humano? El orgullo y la vanagloria del ser humano no provienen de Dios. La humildad no significa considerarnos menos que los demás. La humildad significa que tenemos que reconocer y admitir honestamente lo que somos delante de Dios. Hay momentos en nuestras vidas en las cuales no le damos tiempo a Dios, porque todo está bien en nuestra vida y creemos que no necesitamos de Él. Pero déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. No dejes que llegue el punto en tu vida en el cual no tengas la oportunidad de buscar de Dios. Lo digo con la más sinceridad de mi corazón. No dejes que llegue el punto en tu vida en el cual no puedas abrir tu boca y decirle a Dios que lo necesitas. Porque el día de mañana nadie lo tiene garantizado. El día de mañana nadie lo conoce. Solamente Dios. Y te digo esto porque hay una persona que conozco que ahorita está en una cama de hospital. Y yo no sé cómo es su vida. Yo no sé cómo vivió su vida antes. Pero lo único que sé es que él está en una cama de hospital y está sufriendo. Y no puede hablar. Y no sabe si va a despertar el día de mañana. Y a mí me duele. Me duele mi corazón porque yo lo conozco. Y sé que tiene familia. Tiene hijos. Y no sabe qué es lo que se le va a esperar el día de mañana. Está en una cama de hospital. Está entubado. Y está sufriendo. Pero sé de alguien que puede hacer el milagro en su vida. Sé de alguien que puede restaurar lo que la oruga ha comido en su vida. Y ese es Dios. Dios puede hacer ese milagro en la vida de mi amigo. Pero es Dios el que tiene la última palabra. Es Dios el que decide. Así como ha decidido darnos una oportunidad de estar en este lugar y poder abrir la palabra y escudriñarla y ver el problema en la vida del ser humano, así como ha sido fiel hasta este momento conmigo y con mi familia, de abrir los ojos a un nuevo día, y así como ha sido fiel para contigo, tú que tal vez estás mirando,
Así como has sido fiel en cuidar de ti, en proveerte, en poner un techo sobre tu cabeza, el poder dar alimento y poner alimento sobre tu mesa, y el poder poner zapato y vestido en tu cuerpo. Así como Él ha sido fiel, así yo sé que el Señor es fiel para restaurar lo que la oruga ha comido en la vida de este amigo mío. Pero es en Él. Lo que yo puedo hacer es orar por Él, ponerlo en las manos de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere, Él lo va a hacer. Pero delante de todo, no importa si Dios no lo hace. Dios va a seguir siendo Dios para mí. Dios va a seguir siendo Dios para mí. Y no sé la circunstancia que tú estés pasando, no sé los problemas que tú estés enfrentando en este momento, pero encomiéndale a Dios tus caminos, encomiéndale a Dios tu vida. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado, porque el día de mañana no sabemos lo que va a pasar. Muchos no han abierto los ojos al día de hoy, no tuvieron la misma oportunidad que tú y yo tenemos de ver a nuestros hijos a nuestro lado, de ver a nuestra esposa a nuestro lado. Muchos no tuvieron esa oportunidad. Pero tú y yo sí la tenemos. Pero es solo gracias a Dios. No es por lo que hiciste el día de ayer. No es por lo que comiste el día de ayer. O lo que cocinaste el día de ayer. O lo mucho que trabajaste el día de ayer. No es por eso. Ha sido por el amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios que estamos en este lugar. No dejes que tu orgullo y la vanagloria sobresalten. Sé humilde y reconoce que es Dios. Estamos a punto de empezar un nuevo año. Y va a ser un año en el que yo oro para que Dios abra los ojos de aquellos que están en tinieblas. El deseo de Dios es de que todos aquellos lo busquen. Si somos una obra, una creación de Dios, y que estamos pasando por un proceso. Y estamos pasando por un proceso en esta vida. Sin embargo, en nuestro diario vivir, debemos de demostrar amor, bondad, paciencia y frutos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo mismo te digo, tienes que nacer de nuevo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, así yo cierro con esta escritura. Así yo cierro con esta escritura que dice: Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber nacido de nuevo, Señor, espiritualmente. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestra alma, Señor, fue restaurada y nuestro espíritu, Señor, ha sido moldeado, Señor, por tu Espíritu Santo. Hemos muerto espiritualmente para que tu Espíritu pueda reinar en nuestra vida espiritual y dar fruto al 100 por uno. Señor, te pido, Señor, en este día, que todo aquel, Señor, que ha escuchado, que todo aquel, Señor, que ha puesto sus oídos, Señor, a tu palabra, que seas tú, Señor, el que dé fruto, Señor, en esta palabra. Que seas tú, Señor, el que haya puesto el querer como el hacer, Señor, de buscarte y entregar su vida a ti, mi Dios. De poder, Señor, nacer de nuevo. Así como tú nos has dejado nacer de nuevo, Señor. Y ver tu amor, y ver, Señor, tu compasión, y ver tu gloria, Padre. Y ver ese milagro, Señor, hecho realidad en nuestras vidas. Así te pido por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra. Te pido, Señor, y oro por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Por mis amigos, Señor. Por estos conocidos que nosotros tenemos, Padre, que están pasando por momentos, por esta prueba, Señor, esta enfermedad, Señor. Te pido, Señor, que tú restaures su vida, Señor. Que tú los fortalezcas, tanto física como espiritualmente, Padre, que se aferren a ti, Señor. Tú eres el dador de la vida, Padre. Te pido, Señor, por mi amigo César, Señor. Lo dejo en tus manos, Padre. Lo dejo en tus manos, Padre, para que tú, Señor, obres un milagro en su vida. Sé tú, Señor, obrando en esa vida, porque yo sé, Señor, que si tú obras ese milagro, que Él va a reconocer que has sido tú, Señor. Yo lo dejo en tus manos, Padre, así como dejo en tus manos la vida de mis amigos en Los Ángeles, Señor. Donde quiera que se encuentren mis amigos, Señor. Donde quiera que se encuentre mi familia, Padre. Señor, cuida, Señor, y protégelos. Derrama de tu amor y tu misericordia sobre de ellos, Señor. Ábrele sus ojos, Señor. Toca su espíritu, toca sus almas, Padre, para que puedan reconocer, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a ti, Señor, si no es a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor, en esta hora te doy gloria y honra a ti por la oportunidad que tú nos das de estar acá y de poder predicar, Señor, tu evangelio, tu sangre que nos limpia, que nos purifica, tu muerte que nos restaura, Señor, tu muerte que es nuestra muerte espiritual, Señor, y que tu resurrección nos da, Señor, al mismo tiempo una vida, Señor, nueva. Resucitamos una nueva criatura, Señor. Resucitamos a una nueva vida, Padre, para poderla vivir en victoria, Señor, a través de tu ascensión, Señor. Una vida de poder, Señor. Una vida, Señor, de poder sobre el enemigo. Una vida de victoria sobre el enemigo, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que lo que tú has hecho conmigo, así tú lo puedes seguir haciendo en aquellos que decidan, Señor, entregar su vida a ti, mi Dios. Sigue usando mi vida, sigue usando la vida de mi familia, Señor. Te pido por la vida, Señor, y la familia de mi hermano Juanito, por la vida de Maru, Señor, por la vida de Tania, por la vida de Betty. Señor, yo los dejo en tus manos, dejo esa familia en tus manos, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en esta familia. La vida de Gaby, Señor. La vida de Darío.
de esperanza, la vida de Elia, de Sol, de Lola, de Lalo, de todos aquellos, Señor, que yo conozco, Padre. Yo los dejo en tus manos, Señor. La vida de Lupe, la vida de Oscar, Señor. Yo oro, Padre, para que tú, Señor, sigas obrando en sus vidas. Que tú restaures lo que se ha perdido. En el poderoso nombre de nuestro Cristo, Señor. Oramos. Amén y amén.